Un grito desgarró la penumbra del templo, mientras la sangre caía sobre el altar frío. El sacerdote Eliseo dijo: «El destino está sellado por la furia de los dioses». La multitud se estremeció, incapaz de apartar la mirada del sacrificio. Un niño recién nacido lloraba en brazos de una anciana, sus sollozos mezclándose con el retumbar de los tambores. La voz del coro narró: «De la herida de este reino nace la cadena que lo destruirá». El rey Darío apretó sus puños, temblando entre la duda y la soberbia, mientras la reina Alba murmuraba: «¿Qué precio exigirá esta maldición?». El eco del dios resonó: «El secreto enterrado romperá coronas y lazos de sangre». En ese instante, la tierra vibró como si compartiera la condena. Los testigos no sabían si huir o postrarse, y el aire cargado de incienso ardía en sus gargantas. El destino había comenzado a devorar a su presa, y nadie sería inocente. El eco del sacrificio aún resonaba en los muros cuando el sacerdote Eliseo cayó de rodillas. El narrador dijo: «No fue el hombre quien habló, sino el Dios que tomó su lengua». La anciana abrazó al niño temblando, como si sostuviera fuego vivo en sus brazos. El rey Darío gritó: «No acepto cadenas de profecías». Pero su voz sonó hueca, tragada por el silencio del pueblo. La reina Alba bajó la cabeza, y en su gesto había más aceptación que en sus palabras. El coro murmuró: «El destino no pide permiso». Afuera, un trueno abrió los cielos despejados, como si los dioses celebraran su burla. El aire del templo se volvió denso, cargado de humo e incertidumbre. Nadie respiraba libremente. El niño lloraba aún, ajeno a que su vida sería el precio de un reino. El narrador dijo: «Cada reino se edifica sobre secretos, pero algunos nacen con la daga en el pecho». El rey Darío miraba el altar, sus manos manchadas de sudor y rabia. Alba dijo: «Si lo negamos, nos destruirá. Si lo aceptamos, perderemos todo». Eliseo, aún jadeante, susurró: «El niño no es maldición, es espejo del Dios». El coro añadió: «Lo que refleja la divinidad arde más que el fuego». El pueblo observaba con temor, incapaz de juzgar, atrapados entre su fe y su miedo. El niño lloró más fuerte, como si entendiera la condena que lo envolvía. El aire del templo parecía respirar con ellos, como un monstruo invisible que esperaba su momento para devorar. Nadie podía escapar de la grieta que acababa de abrirse en la historia. Un viento helado atravesó las grietas del templo, apagando una antorcha. El narrador dijo: «Hasta la llama temió la profecía». Alba colocó su mano sobre el brazo del rey y murmuró: «No debemos luchar contra lo inevitable». Darío la apartó bruscamente, sus ojos encendidos por la ira. Eliseo levantó la mirada y respondió: «Quien lucha contra el Dios pierde antes de empezar». El coro susurró: «El que rechaza su sombra acaba abrazando la oscuridad». El pueblo retrocedió, sintiendo que aquel lugar ya no les pertenecía. El llanto del niño se convirtió en un gemido intermitente, débil pero penetrante, como un clavo en la conciencia de todos. El templo se transformaba en tumba de esperanzas, mientras el destino marcaba su dominio sobre cada respiración. El narrador dijo: «La herida no estaba en la carne, sino en el destino». Darío gritó: «Prefiero enfrentar la espada que arrodillarme ante voces invisibles». Alba cerró los ojos, y en silencio rezó por una misericordia que nunca llegaría. Eliseo replicó: «El Dios no da opciones, solo caminos de ruina». El coro añadió: «El secreto es más letal que cualquier espada». El pueblo murmuró en voz baja, sus palabras entrecortadas como cadenas arrastradas en piedra. El niño dejó de llorar. Su silencio repentino llenó la sala de un pavor más profundo que el ruido. Una calma cruel descendió sobre el templo, como si la misma eternidad se hubiera detenido a presenciar el nacimiento de la tragedia. Ninguno de los presentes olvidaría aquella noche. La noche había caído sobre el palacio, pero el silencio era más pesado que el manto de la oscuridad. El narrador dijo: «El niño marcado por los dioses respira, y con cada aliento se aproxima la ruina». El rey Darío caminaba inquieto por los pasillos, con pasos que resonaban como martillazos en su conciencia. La reina Alba,
Con la mirada fija en la cuna improvisada, susurró: ¿qué será de nosotros si lo entregamos al destino? Eliseo, con voz quebrada, respondió: los dioses no esperan compasión, solo obediencia. El coro agregó: el corazón de un reino se mide en su capacidad de soportar heridas invisibles. El niño dormía, ajeno al peso que cargaban los adultos a su alrededor, y en sus sueños parecía sonreír. Esa sonrisa era una burla cruel de la inocencia frente a la tragedia que lo aguardaba. El rey Darío se detuvo frente a la cuna y murmuró: ¿puede un reino sostenerse sobre los hombros de un niño? Alba le respondió con lágrimas contenidas: no es él quien trae la condena, sino el secreto que escondemos. Eliseo cerró los ojos y dijo: el Dios habló, y su palabra es más fuerte que cualquier ejército. El coro susurró: cuando el poder teme a un niño, el destino ya se ha sellado. El silencio se volvió insoportable, roto solo por el crujir de la madera en el fuego lejano. Ponte. Darío se inclinó sobre la cuna, observando el rostro sereno del infante, y en su interior ardió un miedo que ni la espada ni la corona podían extinguir. El futuro estaba en su casa, y ese futuro era más temible que la guerra. El narrador dijo: los secretos no pesan en la lengua, sino en el corazón. Alba tomó la mano del rey y confesó: no temo a los dioses, temo a lo que nos obligarán a hacer. Darío apretó los dientes y contestó: prefiero desafiar al cielo antes que entregar mi sangre. Eliseo con voz amarga replicó: tu sangre ya no te pertenece, es tributo de un destino que no perdona. El coro añadió: el poder del hombre se quiebra frente a la eternidad del Dios. El niño comenzó a mover sus manos pequeñas, como si luchara en sueños contra cadenas invisibles. Esa visión perforó a Darío más que cualquier maldición pronunciada en voz alta. Pentepil. El reino entero palpitaba en el llanto aún no nacido de ese infante. El viento sopló a través de las ventanas abiertas, apagando algunas velas. El narrador dijo: incluso el aire se convierte en mensajero del destino. No. Alba se estremeció y exclamó: el palacio ya no nos protege, se ha convertido en prisión. Darío respondió con amargura: si huimos, los dioses nos seguirán. Si resistimos, nos aplastarán. Eliseo avanzó un paso y pronunció: la única fuerza que queda es aceptar la herida antes de que se abra. El coro murmuró: el destino no golpea de frente, se desliza como sombra hasta el corazón. El niño abrió los ojos por un instante, y en ese gesto inocente, los adultos vieron la señal de un futuro imposible de detener. La tragedia respiraba en cada rincón. El narrador dijo: el corazón que late por un hijo, late también por la ruina. Darío golpeó la mesa y rugió: si los dioses quieren mi corona, que la tomen de mis manos, no de la frente de un niño. Alba cerró los ojos y contestó suavemente: tu orgullo es la espada que nos cortará. Eliseo respondió con voz severa: el Dios no castiga la soberbia, la usa como herramienta. El coro añadió: la corona es jaula y cuchillo, y ambos esperan su momento. El niño volvió a llorar, un sonido agudo que atravesó el silencio como lanza. Ese llanto se convirtió en eco que retumbó en los corazones de todos, recordándoles que la tragedia ya vivía entre ellos. Nadie podía escapar de esa verdad. El narrador dijo: el reino se alimenta de silencios, pero los silencios sangran muon. En los corredores oscuros del palacio, dos consejeros discutían en voz baja. El primero murmuró: el niño traerá desgracia, debemos detenerlo ahora, Panto. El segundo replicó: calla, tus palabras son traición, pero tus temores son míos. El rey Darío apareció de repente, escuchando más de lo que debía, y sus ojos ardieron con desconfianza. Alba lo siguió, y al ver la tensión preguntó: ¿ya se traicionan entre ustedes? Eliseo levantó su voz en reproche: la traición no nace de la debilidad, sino de la desesperación. El coro susurró: las semillas de la ruina no crecen en campos lejanos, germinan en el corazón de los hombres cercanos. El eco de los pasos se volvió más pesado que el trueno. El rey Darío gritó: quien dude de mi sangre será juzgado como enemigo.
Los consejeros bajaron la mirada, pero el miedo en sus rostros delató su pensamiento. Alba intervino con voz serena: no todos los enemigos llevan espada, algunos llevan secretos. Eliseo agregó: el secreto es más mortal que el acero. El coro dijo: cuando la confianza muere, el reino ya está herido. El niño lloró en otra sala, y su llanto atravesó las piedras como advertencia. Darío apretó los puños, deseando que fuera un ruido lejano, pero era su propia condena hecha sonido. Nadie respondió, y el silencio se convirtió en un muro que separaba corazones y alianzas. El narrador dijo: el amor se transforma en sombra cuando la duda lo toca. Alba se acercó al rey y le tomó la mano, diciendo: si sigues este camino, no habrá reino ni hijo que salvar. Darío apartó su mano con furia y gritó: no me hables de salvación, cuando cada palabra es veneno. Eliseo intervino: el veneno no está en las palabras, sino en el corazón. El coro añadió: cuando el amor se hiere, la herida nunca cierra. El rostro de Alba se llenó de lágrimas que no quiso mostrar, y en su silencio se escondía la derrota de una reina que aún amaba. El niño, en la distancia, continuaba llorando como si fuera eco del dolor de sus padres. El viento golpeó los ventanales, como si el cielo quisiera entrar en la disputa. Darío se volvió hacia sus consejeros y dijo: reúnan hombres leales, el reino debe limpiarse de traidores. Alba exclamó con horror: eso es sembrar guerra en nuestra propia casa. Eliseo gritó: la guerra ya duerme en vuestras camas. El coro murmuró: el que teme la traición la siembra en su propia mesa Pantu. Los consejeros se inclinaron, obedeciendo más al miedo que a la lealtad. Afuera, los relámpagos iluminaron el cielo despejado como si los dioses jugaran con su furia. El niño ajeno dormía con un suspiro, mientras el reino se acercaba al abismo. El narrador dijo: el amor se convirtió en obsesión, la lealtad en veneno. El rey Darío, mirando su propia corona, murmuró: mejor un reino de ruinas que un reino entregado a dioses. Alba respondió con voz quebrada: un reino de ruinas no tendrá ni memoria de ti. Eliseo cerró los ojos, respondiendo: el hombre que teme la pérdida ya está vencido. El coro añadió: cuando el poder se aferra, destruye lo que dice proteger. El niño comenzó a reír suavemente en sueños, un sonido extraño en medio de tanta oscuridad. Aquella risa heló la sangre de todos, porque parecía una burla enviada por el mismo Dios. La tragedia había tomado forma, y nadie podría detenerla. El narrador dijo: lo que parecía certeza se quebró como vidrio bajo un trueno. En la sala del consejo, Eliseo reveló con voz temblorosa: el niño no es hijo de Darío, sino de un dios disfrazado. Alba se cubrió el rostro, y entre sollozos murmuró: calla, no traigas ruina con tus palabras. Darío rugió: mientes para dividirnos, pero su furia no ocultaba el miedo en sus ojos. El coro susurró: el secreto no se oculta bajo coronas, florece en el corazón de los culpables. El eco de esa verdad recorrió las paredes del palacio como viento helado. El niño, en su cuna, abrió los ojos con calma imposible, como si supiera que su sangre no pertenecía a este mundo. Eliseo gritó: fue el dios del trueno quien marcó al niño con su estirpe. Alba lloró: lo escondí porque amaba a mi pueblo, no porque quisiera traicionar a mi esposo. Darío retrocedió como si las palabras fueran dadas. El narrador dijo: el giro del destino no destruye con espadas, sino con revelaciones. El coro murmuró: cuando la verdad nace, la mentira muere en gritos. El silencio de la sala se volvió insoportable, roto solo por el crujido del fuego en la chimenea. El niño balbuceó suavemente como si confirmara la condena. El rostro de Darío se transformó en un torbellino de ira, dolor y orgullo herido. El narrador dijo: la verdad es un filo que corta tanto al inocente como al culpable. Darío gritó: has mancillado mi trono. Alba, has entregado mi linaje a un dios burlón. Alba replicó: no elegí al dios, fui elegida por su sombra. Eliseo añadió: el niño es puente entre el cielo y la tierra, su destino no puede quebrarse. El coro susurró: cuando la sangre se confunde, ni el amor ni la ley salvan.
La sala se llenó de un silencio que pesaba más que 1000 palabras. Conto Bunch. Los consejeros apartaron la mirada, incapaces de soportar la ruina que se desplegaba frente a ellos. El viento sacudió las ventanas del palacio como respuesta divina. El narrador dijo: el dios al que negaban habló con la furia del trueno. Una voz resonó en la sala: el niño es mío, y su destino será la caída de reinos. Alba cayó de rodillas, llorando. No lo tomes, deja que sea humano. Darío, con furia ciega, rugió: prefiero destruirlo antes que verlo en manos divinas. Eliseo gritó: rey insensato, tu propio miedo te hará verdugo. El coro añadió: el hombre teme más a su reflejo que al Dios que lo creó. El suelo tembló bajo sus pies, y todos comprendieron que no había retorno. El narrador dijo: el giro del destino no cambia lo que fue, sino lo que será. El pueblo comenzó a murmurar al escuchar rumores de la verdad, y las calles se llenaron de miedo. El coro declaró: el heredero que debía salvarlos se ha convertido en heraldo de su destrucción. Darío miró su corona y susurró: mejor perder el reino que entregarlo a un bastardo divino. Alba respondió: no es bastardo, es sangre del cielo. Eliseo replicó: la corona caerá no por dioses, sino por tus propias manos. El silencio se extendió como sombra, y todos supieron que el futuro ya estaba marcado. El narrador dijo: todos los hilos del destino se atan en un solo nudo. El rey Darío alzó su espada y gritó: hoy decido si este reino es mío o de los dioses. Alba se interpuso exclamando: si levantas esa hoja contra tu propio hijo, no quedará reino que gobernar. Eliseo replicó con voz grave: el dios exige sangre, y si no es la del niño será la tuya. El coro murmuró: nadie escapa al precio de un juramento divino. De diverseo cosado la sabeca. Tentación de un juramento divino. El pueblo, reunido en el patio, observaba con pavor, incapaz de apartar la mirada del drama. El niño lloró con un sonido tan agudo que hizo temblar a todos. El cielo rugió con truenos, como confirmando la condena. El clímax había comenzado. El trueno iluminó el rostro de Darío, marcado por la furia. El narrador dijo: el traidor revela su puñal cuando el miedo se disfraza de lealtad. Uno de los consejeros avanzó y hundió la daga en el costado del rey. Darío cayó de rodillas, rugiendo: maldito seas. Alba gritó: nos destruyes a todos. Eliseo exclamó: la traición es el verdadero Dios de los hombres. El coro murmuró: cuando la sangre de un rey toca la tierra, el destino se sacia por un instante. El pueblo gritó horrorizado, algunos huyendo, otros quedando paralizados. La espada de Darío cayó al suelo, resonando como un trueno más fuerte que el cielo. El narrador dijo: el traidor no solo rompe la carne, rompe la esperanza. Darío, sangrando, murmuró: prefiero morir hombre que vivir esclavo de dioses. Alba cayó a su lado gritando: no me abandones. Eliseo replicó: tu muerte no detendrá la profecía. El coro añadió: el que desafía al destino solo lo adelanta. El niño dejó de llorar, y en silencio inquietante, sus ojos se abrieron brillando con un fulgor extraño. El pueblo retrocedió, murmurando oraciones al ver lo imposible. El cielo se oscureció aún más, y la tormenta rugió con furia. El sacrificio había comenzado a cumplirse. El narrador dijo: el destino muestra su rostro cuando los hombres ya no tienen elección. Alba se levantó con el niño en brazos, gritando: si quieren su sangre, que primero tomen la mía. Darío cayó sobre la piedra, ya sin fuerzas. Eliseo, temblando, dijo: el Dios no distingue entre madre y hijo. Exige lo que es suyo. El coro murmuró: la valentía de una madre ilumina incluso la oscuridad más cruel. El pueblo rompió en llanto, dividido entre la devoción y la compasión. El trueno resonó con más fuerza, como un latido divino. ... En ese instante todo pendía de una respiración. El narrador dijo: el clímax no es la espada ni el grito, es la revelación que nadie puede negar. El Dios habló con voz de trueno: el niño llevará la ruina en sus manos, y ninguno de vosotros lo detendrá. Alba gritó:
Entonces que el mundo arda conmigo. Eliseo cayó de rodillas exclamando, el Dios reclama lo suyo. El coro murmuró, la tragedia no necesita victoria, solo cumplimiento. Darío, en sus últimos alientos, susurró, el rey no ha muerto conmigo. El silencio que siguió fue más atroz que cualquier rugido. El destino había sellado su marca en todos los presentes. El narrador dijo, la tormenta había quebrado al reino, pero aún quedaban ecos de dolor. El rey Darío yacía inmóvil, su corona caída junto a la sangre. Alba sostuvo al niño y murmuró, tu vida costó un imperio. Eliseo, de rodillas, pronunció, el Dios ya reclamó lo suyo, pero lo que queda es ceniza. El coro susurró, no existe victoria, solo un precio pagado. Los ciudadanos lloraban entre ruinas, incapaces de distinguir justicia de tragedia. El silencio posterior a la furia parecía eterno, como si el mundo esperara comprender lo ocurrido. El niño permanecía tranquilo, ajeno al horror, y su quietud era más inquietante que el trueno. El narrador dijo, la justicia llegó como hierro candente, pero dejó cicatrices imposibles. Alba, mirando a su pueblo, dijo, no temáis al niño, temed al odio que lo rodea. Eliseo replicó, no se puede salvar lo que ya nació maldito. El coro murmuró, la maldición no vive en la carne, vive en las voces que la repiten. El pueblo guardó silencio, dividido entre compasión y miedo. Algunos cayeron de rodillas, rezando, mientras otros se alejaban como si huyeran de un monstruo. Alba estrechó más al niño, sabiendo que su lucha apenas comenzaba. El destino no había terminado, solo había cambiado de forma. El narrador dijo, el sacrificio reclamó la vida de un rey, pero no apagó la voz de los dioses. Alba, con firmeza, exclamó, si este niño debe cargar con destino, que lo lleve bajo mi guardia. Eliseo respondió, el Dios no se doblega ante madres ni reinas. El coro susurró, la fe no protege, solo recuerda. Los consejeros se acercaron, temblando, y preguntaron, ¿quién gobernará ahora? Alba replicó, gobernaré yo, aunque sea sobre cenizas. Su voz, quebrada pero fuerte, resonó más que cualquier trueno. El pueblo escuchó en silencio, dividido entre esperanza y resignación. El narrador dijo, el poder que se toma en cenizas nunca brilla limpio. Alba, exhausta, se dejó caer en el trono vacío y dijo, reinaré, no por gloria, sino por supervivencia. Cuando boda sin ya, Eliseo replicó, ese trono está marcado por un Dios, y su sombra nunca se borrará. El coro añadió, el reino respira, pero lo hace con pulmón herido. Los ciudadanos observaban, algunos inclinándose, otros alejándose con recelo. El niño dormía tranquilo, como si no le importara haber destruido un imperio. El silencio se volvió un compañero amargo, más cruel que la tormenta que lo antecedió. El narrador dijo, el sacrificio se convirtió en leyenda, pero no sanó las heridas. Alba, mirando al horizonte, susurró que este niño no herede una corona de sangre, sino una vida que no elegí. Eliseo, con voz áspera, respondió, tu esperanza desafía a los dioses. El coro murmuró, a veces la esperanza es más peligrosa que la desesperación. El pueblo comenzó a reconstruir lentamente, moviéndose entre ruinas y cenizas. Los dioses guardaron silencio, satisfechos o indiferentes. El niño abrió los ojos, observando la luz naciente, y su mirada parecía prometer tanto salvación como destrucción. La resolución era amarga, pero estaba escrita. El narrador dijo, el silencio posterior a la tormenta no trajo paz, sino un vacío imposible de soportar. Alba, mirando el cadáver de Darío, susurró, un rey ha muerto, pero su sombra me perseguirá. Eliseo respondió con voz amarga, el Dios reclama y el hombre recuerda, esa es la condena eterna. El coro murmuró, el eco de la tragedia no muere con los cuerpos, sino que se incrusta en las piedras. El pueblo se arrodilló en un gesto ambiguo, mezcla de duelo y sumisión. El niño, con los ojos abiertos, observaba a todos,
y en esa mirada estaba escrito el futuro que nadie podía cambiar. El reino se había transformado en mito. El narrador dijo: el pueblo lloró, pero sus lágrimas eran semillas de nuevas cadenas. Un anciano entre la multitud exclamó: no es un niño, es el mensajero de la ruina. Alba gritó: no tocaréis a mi hijo mientras respire. Eliseo replicó: protegerlo es desafiar al Dios, y desafiarlo es arrastrarnos a todos. El coro añadió: cuando la multitud teme, crea sus propios monstruos. Los gritos se mezclaron con plegarias y el aire del patio se volvió insoportable. El niño permanecía sereno, como si disfrutara del caos que lo rodeaba. En esa calma nacía el miedo más profundo. El narrador dijo: la verdad torció hasta el amor más puro. Alba, abrazando al niño, susurró: eres mi hijo aunque seas del Dios. Eliseo respondió: eres madre de esperanza, pero también madre de destrucción. El coro añadió: el amor que desafía al destino se convierte en su alimento. Los consejeros, temerosos, debatieron entre ejecutarla o coronarla. El pueblo observaba dividido, incapaz de decidir si ver en ella una reina o una maldición. El niño sonrió, y esa sonrisa heló la sangre de todos. No era humana, era un espejo de lo divino. La tragedia se volvió eterna. El narrador dijo: la resolución no fue alivio, sino un nuevo peso. Alba subió las gradas del trono roto y declaró: si el destino quiere consumirnos, lo hará desde mis manos. Eliseo gritó: no puedes desafiar al Dios con voz de madre. El coro murmuró: el eco de un juramento resuena más allá de los templos. El pueblo, en silencio, se inclinó, más por miedo que por lealtad. El niño alzó su mirada hacia el techo destruido, y un rayo de luna iluminó su rostro. En él había un presagio, ni salvación ni condena, sino ambos juntos. El mito había nacido de la herida. El narrador dijo: el golpe final no fue grito ni sangre, fue silencio. Alba sostuvo al niño en alto y susurró: que los dioses recuerden este nombre, aunque los hombres lo olviden. Eliseo cayó de rodillas murmurando: el oráculo se ha cumplido. El coro añadió: un reino murió, pero nació una leyenda. El pueblo guardó silencio absoluto, como si el aire mismo temiera romper ese instante. El niño cerró los ojos, y el mundo pareció contener la respiración. El eco del destino permaneció suspendido, más fuerte que cualquier trueno. La tragedia no terminó, se convirtió en eternidad.